Bien. Bueno, hoy el tema que nos toca es seguir un poco con derivadas parciales, que es algo que es un tema importante en campos que empezamos ayer, pero bueno, lleva ahí un tiempito más. Y derivadas direccionales, que va a ser el tema con el que vamos a comenzar hoy. Y sobre todo vamos a ver de qué manera se relacionan. Primero, por ahí algo que quedó pendiente de ayer, que quería, o sea, el problemita con el que estuvimos trabajando, me gustaría terminarlo. En este problema con el que estábamos trabajando era con la interpretación física de la derivada, ¿sí? La interpretación de la derivada como razón de cambio o como velocidad de cambio de una variable con respecto a la otra, y que es por ahí la interpretación que más usamos y que más necesitamos manejar, por lo menos en las aplicaciones que vemos de derivadas en nuestra facultad, ¿sí? En los problemas a los que nos enfrentamos. Bueno, un breve repaso de lo que habíamos hecho ayer. Teníamos un mol de gas en un recipiente con un pistón móvil, eso permitía como regular el volumen, ¿sí? Y la presión, que se hallaba a 300 Kelvin de temperatura y ocupaba un volumen de 20 litros. Y el experimento que hacíamos era ir desplazando el pistón hacia la derecha, aumentando el volumen, manteniendo la temperatura constante a 300 Kelvin. Entonces, la primera que habíamos visto eran las variables que estaban en juego, que era la temperatura, el volumen y la presión, que la presión, si bien no la nombraban, pero aparecía porque básicamente son las tres variables que se relacionan en los gases ideales a través de la ley de gases ideales. Y la ecuación con la que terminamos trabajando era esta: P por B igual a 8,31T. El 8,31 venía de las unidades, o sea, de lo que vale R con las unidades en las que estábamos trabajando. Y N valía 1 porque era un mol de gas con el que estábamos trabajando. Y entonces, en este ejemplo en particular, teníamos que la temperatura se mantenía constante, e igual a 300 Kelvin, el volumen aumentaba de 20 a 40 litros, y la presión disminuía a medida que el volumen aumentaba porque eran magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, lo que habíamos hecho ayer era responder esta pregunta, ¿no? ¿Cuál será la razón de cambio de la presión con respecto al volumen al comenzar la experiencia? Y a diferencia por ahí de los problemas que tienen después en la guía, donde ustedes ya parten de un campo escalar y tienen la ley y de ahí hayan las derivadas parciales y demás, en este caso no aparecía ningún campo escalar dado, ¿sí? Lo que habíamos hecho era ver que esta razón de cambio era de la presión con respecto al volumen, entonces la podemos pensar como la derivada, ¿sí? Parcial de un campo escalar donde la variable dependiente fuera la presión y la variable respecto a la que derivábamos fuera el volumen. Entonces, antes de hallar esa derivada parcial, necesitábamos hallar este campo escalar, la presión en función de la temperatura y el volumen, que podíamos despejarlo de la ecuación que teníamos. Y nos quedaba 8,31 por T sobre B. Y habíamos charlado también que desde esa ecuación podíamos despejar cualquiera de las tres variables, y cualquiera podía ser la variable dependiente, y podíamos hallar entonces como tres campos escalares distintos. Bien, entonces lo que necesitábamos, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que lo que necesitábamos era la razón de cambio de la presión con respecto al volumen, lo que teníamos que hacer era derivar el campo escalar que habíamos obtenido con respecto al volumen, y la ley que nos quedaba era esta, menos 8,31T sobre el volumen al cuadrado, y después de eso evaluarlo en las condiciones en las que estábamos trabajando. La temperatura era 300 y se mantenía constante, y el volumen a partir del cual queríamos calcular esa derivada era 20. Con lo cual
esta derivada parcial evaluada en esos valores nos daba menos 6,23. Y las unidades sabíamos que eran unidades de presión sobre unidades de volumen, porque estábamos derivando con respecto al volumen. Y esas unidades, en este caso eran kilopascales sobre litro, son útiles para la interpretación, porque a mí ese cociente me está diciendo de que tengo una variación de 6,23 kilopascales por litro, ¿sí? O sea, ya eso le ayuda mucho para poder interpretar el resultado. Que, escrito en palabras, una posible manera de escribirlo sería así. ¿Sí? Partiendo de un volumen de 20 litros y una temperatura de 300 Kelvin, que son las condiciones que tenemos acá, y la temperatura que se mantiene constante, porque como estamos derivando parcialmente con respecto al volumen, la otra variable sí o sí se tiene que mantener constante. Entonces, veíamos que la presión iba a disminuir, esa disminución la veíamos en el signo de la derivada, a razón de 6,23 kilopascales por litro. O sea, si yo aumento en 1 litro el volumen del gas al correr el pistón, podríamos decir que la presión va a disminuir aproximadamente, ¿sí? 6,23 kilopascales de presión desde esas condiciones iniciales. Bien, y ahora la siguiente pregunta, que es si hasta acá hay alguna duda de lo que vimos ayer, me dicen. Y si no, veamos la siguiente pregunta, ¿sí? De esto. ¿Cuál será la razón de cambio de la presión con respecto al volumen a medida que la misma transcurra? Y entonces acá tenemos la ley del campo escalar y la ley de la derivada parcial con respecto al volumen. Entonces, ¿qué les parece acá? O sea, primero, ¿qué se les está preguntando? Vamos a hablar de la razón de cambio a medida que la experiencia transcurre. ¿Qué tendríamos que calcular ahí o hacer o a dónde se fijarían? A ver si se dan cuenta. Si no se dan cuenta, me lo pueden decir también. No, no lo estoy cachando. Bien, perfecto. O sea, lo que calculamos primero fue la razón de cambio al comenzar la experiencia, ¿sí? En el que teníamos como ya condiciones definidas de temperatura, 300 Kelvin, y de volumen, 20 litros. Entonces, fíjense que esos valores los reemplazamos acá, y eso nos dio un número, que fue el resultado de esa derivada parcial y que fue el número que interpretamos acá, el menos 6,23. Ahora, a medida que transcurra la experiencia, yo en todo momento, digamos, voy a tener una razón de cambio de la presión respecto al volumen que voy a poder calcular. En este caso lo calculamos cuando el volumen era de 20 litros, pero a medida que la experiencia transcurra, o sea, inicialmente es 20. Cuando yo vaya aumentando ese volumen, el volumen este va a cambiar. Entonces la razón de cambio, la derivada, también va a cambiar. O sea, no siempre debe tener una razón de cambio de menos 6,23 kilopascales por litro, sino que esa fue la razón de cambio cuando, en el momento en el que el gas tenía un volumen de 20 litros. Entonces acá, a medida que la experiencia transcurra, la idea es ver cómo va a ir variando esta derivada parcial a medida que vaya aumentando el volumen del gas. O sea, es una interpretación de la derivada, solamente que un poco más complicada que la que vimos recién. Fíjense, ¿qué va a pasar con la temperatura en la experiencia? ¿Es constante, variable? Es constante.
Perfecto. La temperatura es constante, igual a 300, eso no va a cambiar. ¿Y el volumen? Aumenta. Entonces baja el- la presión. Perfecto, o sea, la temperatura es constante igual a 300, acá lo reemplacé, y el volumen va a aumentar, no se va a mantener constante. Y, uy, fíjense acá cómo nos queda esta expresión. O sea, nos termina quedando, al fijar la variable temperatura en 300, me queda una expresión que depende solamente del volumen. De hecho, esto lo podría pensar como una función escalar que depende del volumen y que la expresión es menos 2493 sobre volumen al cuadrado. Entonces, desde acá podemos ver cualitativa y cuantitativamente también qué va a pasar, ¿sí?, con esta razón de cambio a medida que vaya transcurriendo la experiencia. Inicialmente era negativa, valía menos 6,23 kilopascales por litro. Y después, fíjense acá tenemos el volumen en el denominador, ¿sí?, al cuadrado. Vimos que el volumen aumentaba de 20 a 40, o sea que el volumen va a aumentar. Y entonces la derivada parcial va a disminuir. O sea, en valor absoluto va a disminuir. Entonces se va a acercar más a cero el valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así como calculamos que esta derivada parcial, o sea, cuando el volumen era de 20 litros, valía menos 6,23, sabemos que a medida que pase el transcurso de experiencia, va a ir modificándose esa razón de cambio, porque en cada momento voy a tener un volumen distinto y este cociente va a ser distinto. Entonces, por ejemplo, si lo evaluamos en 40, que sería al final de la experiencia, me va a quedar esto, ¿no? Menos 2493 sobre 40 al cuadrado. Y eso nos va a dar aproximadamente menos 1,55. O sea, la idea, esta actividad está así como a propósito, digamos, no les, no les pide como algo en concreto en este ítem, ¿sí? Sino, bueno, hacer un análisis, como trabajar un poco con las derivadas y poder analizar si yo tengo esta ley de esta derivada parcial, qué pasaría si en este experimento en particular. Entonces, es como algo más, una pregunta relativamente abierta también. Entonces, fíjense que al principio de la experiencia, la razón de cambio, o sea, la presión disminuía a razón de menos 6,23 kilopascales por litro, y al final, cuando ya el volumen vale 40, sigue disminuyendo la razón de cambio, pero la razón de cambio es menor, es ahora menos 1,55. Eso, digamos, una posible, digamos, para interpretar esto, podríamos pensar que cuando estoy en el caso inicial, a los 20 litros, yo aumento un poquito el volumen y la presión disminuye una cierta cantidad. Y ahora, cuando estoy ya en los 40 litros, yo aumento la misma cantidad del volumen y la presión disminuye menos. ¿Sí? Ahí se puede ver un poco más como este concepto de razón de cambio o velocidad. Es como, me da una idea de cuánto está cambiando la presión del gas cuando yo hago un pequeño cambio de volumen. Y acá vemos que cuanto mayor es el volumen, menor es la razón de cambio. O sea, cuanto mayor es el volumen en el que estoy, un pequeño incremento de volumen hace una disminución cada vez menos significativa de la presión. ¿Se ve eso más o menos?
Sí, sí. Sí. Bien, bárbaro. Y también está bueno eso, que vayan viendo esto, ¿no? Que las derivadas parciales son nuevos campos escalares, pero si yo, por ejemplo, estoy derivando parcialmente con respecto al volumen, en el momento en el que yo le asigno un valor a la temperatura que se va a mantener constante, lo que me queda es esto, una función escalar que me permite relacionar la razón de cambio de la presión con respecto al volumen, ¿sí? Y en este caso, que es menos 2493 sobre volumen al cuadrado, y en este caso sería manteniendo la temperatura constante e igual a 300. Si mi temperatura de trabajo fuera, no sé, 250 Kelvin, acá reemplazaría por 250, acá también, y me quedaría otra función que me relaciona la derivada parcial con el volumen. Y bueno, esas son cosas que, como trabajan con derivadas parciales, generalmente muchas veces van a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como de fijar justamente la variable con respecto a la cual no están derivando y ver cómo se están relacionando las otras dos. De hecho, esto, menos 2493 sobre variable al cuadrado, lo pueden graficar, es una función escalar, y pueden también sacar información de ahí. Bien. Y después les dejo, esto ya, mañana les subo todas las diapositivas que me quedaron pendientes y esta. Les dejo uno también así similar, una experiencia distinta, la que se hace, pero con la misma idea, ¿no? Para que para que lo hagan de tarea y vean si les sale, si lo entienden. En este caso, el enunciado es igual, pero el experimento que se hace... Ah, no, lo copié mal. Les copié el mismo de antes. Bueno, después cuando les subo las diapos, voy a poner en rojo si no me olvido, les pongo el otro enunciado. Les voy a copiar el mismo. Y va a ser una tarea muy fácil. Pero bueno, les va a quedar para trabajar con estas mismas preguntitas con otro experimento distinto. Bueno, y ahora vamos a, habiendo ya trabajado con derivadas parciales, con cómo calcularlas y con la interpretación física, vamos a pasar a las derivadas direccionales, que ya las hemos nombrado, pero vamos a pasar un poco más en concreto a trabajar con ellas. Bueno, lo primero que tienen acá es la definición, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos ayer que cuando derivábamos en un campo escalar, teníamos infinitas direcciones posibles en las cuales movernos, y eso hacía que tuviéramos infinitas derivadas, que eran las derivadas direccionales, y acá tienen la definición, usando límite, de una derivada direccional. Para definir una derivada direccional necesitamos tres cosas. Necesitamos un campo escalar, en este caso sería f, un punto, en este caso el x0 y 0, un punto del dominio, y un vector, un versor, que me dé la dirección en la cual estoy derivando. En este caso el versor que se llama u0, ¿sí? Acá está ejemplificado, acá estaría el punto, y la dirección a la que me muevo es en dirección y sentido de este versor. Y la derivada se define así. Fíjense primero en la notación. Las derivadas direccionales se representan con una D grande y después abajo en chiquito el vector que les da la dirección y sentido en el cual se están moviendo, después el nombre del campo escalar y después el punto. Esas tres cosas tienen que indicar y en ese orden. Bien, y no me voy a meter en detalles de dónde sale esta definición ni nada. Sí, simplemente ver que, a diferencia de las derivadas parciales que vimos ayer, la expresión es un poco más compleja, porque fíjense que nos aparece tanto un incremento
sumando al x0 como un incremento sumado al i0, al u sub x, no cualquiera. Sí, al i0, está bien. Mientras que en las derivadas parciales que vimos ayer, el incremento aparecía únicamente o en el x0 o en el i sub 0. Entonces, la definición de las derivadas direccionales es un poco más complicada y más complicada de trabajar. Y esto sí me interesa que veamos, que no me voy a meter más en detalles de la definición ni nada, es con lo que vieron en teoría, pero las derivadas parciales son casos particulares, ¿sí?, de las derivadas direccionales, como eso lo vimos un poco ayer. En el caso de la derivada parcial con respecto a x, lo que está acá, lo que hacíamos ahí era una derivada direccional donde el versor u sub 0 era ahora el versor i. Me movía en dirección y sentido del versor i. Por eso fíjense que acá escribí, si bien nunca lo van a escribir así, pero es correcto también, fíjense cómo escribí esta derivada parcial. La escribí como la derivada direccional en sentido del versor i del campo escalar f en el punto x0 y 0. Y lo mismo pasa con la derivada parcial en i, que va a ser la derivada parcial, la derivada direccional en dirección y sentido de el versor j. Y acá, entonces, esto también se los quise dejar escrito, lo siguiente. Fíjense, las leyes de las derivadas parciales de un campo escalar las podemos calcular mediante reglas de derivación, que es lo que vimos ayer. O sea, si yo aplico esta definición de derivada direccional al versor i o al versor j, esta misma expresión me queda lo que vimos ayer porque se me simplifica bastante. Si yo trabajo con el versor i, la componente ni del versor i se va, y todo esto se va, y me queda únicamente x0 más el incremento en x, y viceversa. Si trabajo en el versor j, se me va esto, y me queda únicamente el i sub 0. Entonces, esto, fíjense cómo es la cuestión, sobre todo para entenderlo después a la hora de estudiarlo. El concepto principal son las derivadas direccionales, que son como lo general, que es esto que está acá. De esas infinitas derivadas direccionales, hay dos en particular, que son las derivadas parciales, que son como especiales. Porque esas derivadas parciales tenemos una manera sencilla de calcularlas. Ya sabemos calcular derivadas parciales, que es lo que vimos ayer. Y lo que vamos a ver ahora es que el resto de las derivadas direccionales las vamos a calcular usando las derivadas parciales. Entonces es como que partimos de las direccionales, de ahí vamos a las parciales, calculamos las parciales y con eso volvemos a calcular las direccionales. Es como medio un círculo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Cómo calcular las derivadas direccionales usando una regla de cálculo que utiliza a las derivadas parciales. Bien, y para el cálculo de las derivadas direccionales tienen un teorema en el libro. Es el número 3 del libro, pero no es el teorema 3 en la vida, sino solamente en el libro, que les dice lo siguiente. Si f es diferenciable en x0 y 0, ya ahora vamos a ver en breve qué es que sea diferenciable, pero bueno, si cumple esa condición, entonces f tiene derivada direccional en la dirección de cualquier versor, ¿sí?, de los infinitos versores posibles, y fíjense cómo se calcula. La derivada parcial con respecto a x, por esto les decía que las íbamos a usar para poder calcular las otras. La derivada parcial con respecto a x en el x0 y 0 por la componente en x de el versor que me está dando la dirección y sentido, más la derivada parcial con respecto a y en el punto por la componente en y del versor. Bien, esa es la regla de cálculo. Y ahora vamos a definir
algo que es importante, o sea, que lo vamos a usar mucho en campos escalares, y es un concepto bastante central, que es el de vector gradiente. ¿Qué es el vector gradiente? Fíjense, si tenemos f, una función de dos variables, un campo escalar, entonces el gradiente de f es el campo vectorial, que lo representamos así. Acuérdense que el campo vectorial iba a ser una función que iba de R, o sea, que a un vector le asignaba otro vector. En este caso va a ir de R2 en R2. Entonces, ¿qué es el gradiente? Es un campo vectorial que a cada par xy, o sea, a cada vector de dos componentes x e y, igual que el campo escalar, le asigna otro vector cuyo primer componente es la derivada parcial con respecto a x y cuyo segundo componente es la derivada parcial con respecto a y. Hoy lo vamos a usar para el cálculo de las derivadas direccionales. Ya la semana que viene lo vamos a interpretar un poco más y ver sus utilidades. Por ahora simplemente lo definimos. ¿Y para qué lo definimos acá? Para simplemente llegar a la manera de escribir la regla de cálculo de las derivadas direccionales. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá abajo es lo mismo que está acá. Entonces, fíjense eso. Tenemos esa regla de cálculo. Tenemos por otro lado que el gradiente de f en un x0 y 0 lo podemos escribir como va a tener dos componentes y cada uno va a ser la derivada parcial con respecto a cada una de las variables en orden. Que eso aparece acá, en la regla de cálculo. Y, bueno, eso quedó ahí medio abajo. Se llegan a leer. Y tenemos el versor u sub 0 de componentes u sub x, u sub y. Ahí no me deja escribir. Abajo. Que fíjense que el u sub x y u sub y aparece acá. Y entonces lo que tengo es la primera componente de este vector gradiente por la primera componente de este versor, acá, más la segunda componente del gradiente por la segunda componente del versor. Entonces eso, si recuerdan de vectores, otra manera de escribir esto es como un producto escalar. ¿Entre quién? Entre el vector gradiente en el punto y el versor u sub 0. Entonces acá llegamos finalmente a la regla de cálculo para derivadas direccionales de un campo escalar f en un punto de x0 y 0, que es el gradiente del campo escalar, producto escalar, el versor que me da la dirección. ¿Sí? Con esta reglita vamos a estar trabajando bastante hoy. Y queda pendiente, esto que lo salté al principio, que era que para poder hacer esto, para que esta regla valga y para poder calcular cualquier derivada direccional, necesitamos esta condición, que el campo escalar f sea diferenciable en el punto. Bien, ¿qué es la diferenciabilidad? No lo vemos así demasiado en detalle, pero vendría a ser el equivalente, ¿sí? Entre comillas, en funciones escalares también teníamos el concepto de diferenciabilidad, pero era equivalente al que sea derivable. En el caso de campos escalares, lo equivalente sería que sea diferenciable. Que sea diferenciable a mí me asegura esto, que voy a poder derivar el campo en cualquier dirección. Y si bien no nos metemos muy en detalle con lo teórico de la diferenciabilidad, lo que sí necesitamos es asegurarnos cuando trabajemos de que nuestro campo sea diferenciable en el punto en cuestión para poder hallar la derivada direccional de este modo. Y lo que tenemos, que es lo que vamos a usar como resultado, es una condición suficiente de diferenciabilidad. O sea, algo que si yo lo verifico,
me asegura que mi campo es diferenciable en un punto y por lo tanto que puedo hallar las derivadas direccionales. Y esa condición es esta. Si un campo f tiene derivadas parciales continuas en un punto, entonces f es diferenciable en el punto. O sea, si las dos derivadas parciales existen y son continuas, entonces el campo va a ser diferenciable y van a existir las infinitas derivadas direccionales y las voy a poder calcular de este modo. Bueno, estamos hasta acá. Eso les hablé en chino o en castellano. O en intermedio. En alguna otra lengua derivada del latín que más o menos se entienda. ¿Mandarín? Bueno. Bueno, igual está bueno aprender. Aprender chino. Obviamente, cualquier idioma está bueno aprender. Totalmente. Y además como que te abre la cabeza y te hace pensar de otros modos. Es muy loco eso. Bueno, sí, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora tiene como bastante relación con lo teórico. Eso depende de cómo lo vayan llevando, sí que tanto van por ahí captando. Pero siempre, digamos, o sea, lo que vamos a usar hoy en concreto es esta cuestión de este resultado, ¿no? De la regla de cálculo para las derivadas direccionales. Todo lo otro les va a quedar ahí en el Power para cuando lo puedan ver con un poco más de tiempo. Porque además ya estamos en temas que son para el final. Profe, ¿el vector ese no lo van a dar siempre o...? El vector U. Sí, el vector U. Sobre el que hay que calcular el... Sí, o sea, lo que te van a dar... A ver, si vos tenés que calcular una derivada... Siempre todo se puede complicar, obvio. Eso ya lo saben. Pero si lo que a vos te piden es calcular la derivada direccional, lo que te tienen que dar de alguna manera es la dirección. O sea, te lo pueden dar dándote directamente el vector, te lo pueden dar, como vamos a ver acá en el ítem B, dándote el ángulo o sea, dándote la dirección como un ángulo que formas con el semieje X positivo. Y después también se puede complicar más. Te pueden dar el resultado de la derivada direccional y pedirte que vos digas en cuál es el vector en cuya dirección estás haciendo la derivada. Bueno, hay muchas variantes, ¿no? Pero si ustedes están calculando la derivada direccional, necesitan esas tres cosas que les dije. El campo, el punto y el vector. Y que en realidad lo que necesitan de ese vector es la dirección y el sentido. Y esa dirección y el sentido se les pueden dar de muchas maneras distintas. Bueno, entonces vamos primero con esto, con el 14. No sé si, Jan, si respondí tu pregunta. Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos entonces con el 14, vamos a ver el A y el B, que es relativamente directo. O sea, el 14 les pide calcular la derivada direccional de cada una de las funciones en los puntos, direcciones y sentidos que se indican. Pero bueno, con derivadas direccionales, como lo que hay que hacer para hacer el cálculo son un par de pasitos. Entonces, está bueno eso que veamos un par de casos para poder incorporarlo. Esto, ¿por qué hace esto? Ahí está. Bueno, entonces. Voy a copiar acá la regla de cálculo para tenerla ahí
a mano. Entonces, fíjense qué información nos dan acá. Nos dan la ley del campo escalar, directamente tenemos la ley, tenemos el punto y tenemos el vector en cuya dirección vamos a hallar la derivada parcial. Entonces tenemos las tres cosas que necesitamos para poder hacer esto. Bueno, ¿qué es lo primero que... A ver, ¿o qué cosas tenemos que hallar? Fíjense si lo escribimos de esta manera. Fíjense, por un lado vamos a necesitar el gradiente del campo, que en este caso también se llama f, en el x0 y 0. Esa es una de las cosas. Con la información que tenemos acá, ¿se acuerdan con qué era el gradiente? En primer lugar. Un vector, ¿no? Bien, un vector y Cuyas componentes eran... no me sale, no. Las derivadas parciales. ¿Viste? Exacto. Cada una de las componentes era cada una de las derivadas parciales. Entonces, para hallar, ¿sí?, la derivada direccional vamos a necesitar, y hasta hecho, podemos hacer una listita como un machetito. O sea, primero vamos a necesitar hallar las derivadas parciales. Porque con eso vamos a poder armar el gradiente. ¿Sí? Entonces, para hacer el gradiente. Ahora, las derivadas parciales son leyes de campos escalares. Lo que vamos a tener que hacer después es evaluarlas en el punto en cuestión. ¿Sí? O sea, en este caso, evaluarlas en el 3, 4. Ahí ya el vector gradiente, que primero va a tener dos leyes de campos vectoriales, de campos escalares, perdón. Cuando evalúe cada campo en el punto 3, 4, me va a quedar un vector con dos números. Y después vamos a necesitar el u sub 0, ¿no? Que ese vector, esto es importante, yo acá, digamos, el vector b que me dan es el vector 3, 4. Entonces, yo puedo tener así muy esquemáticamente. Supónganse el vector b que sea este vector. Entonces, a mí, ese vector lo que me está dando, o sea, ese vector tiene la dirección y el sentido adecuado en el cual yo tengo que hacer la derivada. ¿Sí? Me sirve ese vector para indicar dirección y sentido, pero recuerden que en la forma de cálculo, el vector que yo tengo que usar es el versor asociado. ¿Todo bien? Ah, sí, ahí está, perfecto. Entonces, si bien yo tengo acá el vector 3 menos 4, lo que tenemos que hacer va a ser hallar el vector asociado, el versor asociado a B. Acuérdense también cuestión de notación de vectores, ¿sí? Generalmente un versor asociado a otro vector lo simbolizamos de esta manera, con el nombre del vector original y cerito abajo. Este versor tiene la misma dirección y el mismo sentido que B, pero tiene módulo 1. Y después sí, finalmente, resolvemos
el producto escalar. Bueno, ¿cómo quedan las derivadas parciales acá? A ver si algún evaliente se anima a arriesgar. O por lo menos a ir pensando qué es lo que harían. ¿Qué regla de derivación aplicarían? Para derivar con respecto a x primero. ¿Tenés que usar la regla de la cadena ahí o no? Sí, tenemos que usar la regla de la cadena porque tenemos una raíz, pero no tengo que derivar raíz de x, sino que dentro de la raíz tengo otra función más. Entonces sí, lo primero va a ser la regla de la cadena. Bien, ¿se acuerdan cómo era la derivada de raíz de x? ¿1 sobre x no era o no? Era 1 sobre 2 raíz de x. Que es, o sea, la derivada de la raíz de x, como lo habíamos hablado ayer también, la podían hacer pensando a la raíz como una potencia, primero, pero la de la raíz cuadrada en particular, como que es algo que se usa bastante, uno por ahí ya la termina recordando, ¿no? Pero una manera posible es primero pensar esto como x a la 1/2. Bueno, ahí. Y derivar desde ahí. Derivar desde la potencia. Me queda 1/2 multiplicando, lo bajo el exponente, por x elevado a 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Entonces, si esto lo trabajamos un poco, en primer lugar, el x a la menos 1/2 lo pensamos como x a la 1/2 en el denominador. Ya la expresión me queda así. Y si ese 1/2 lo pensamos como una raíz, me queda 1/2 por raíz de x. Entonces me queda 1 sobre 2 raíz de x. Les repito, pueden hacer todo esto, o si no ya acordarse, ¿sí? Que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Bien, como sea que lo hagan, ya sea acordándose o no. Acá entonces lo que nos queda es primero la derivada de la raíz, pero aplicada o valorizada en lo que está adentro de la raíz. Entonces me va a quedar 1 sobre 2 por la raíz de todo lo que está dentro de la raíz, que es x al cuadrado más y al cuadrado. Y a esto ahora hay que multiplicarlo por la derivada de lo adentro de la raíz. ¿Sí? Por lo de la función de adentro en la composición. Y entonces, ¿cómo queda la derivada de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x? 2x. Bien. 2x, perfecto. La derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de y cuadrado con respecto a x es 0 porque sería una constante. Entonces esto lo podemos escribir acá, ¿no? Acá arriba, el 2x. No, voy a hacer en un paso siguiente. Me queda así. Y fíjense que la derivada parcial con respecto a y, como sea, la expresión es igual para y para x. Entonces me va a quedar igual. Me va a quedar
1 sobre 2 por la raíz de x cuadrado más y cuadrado por la derivada con respecto a y de lo adentro. Entonces, en vez de quedar 2x, queda 2y. Con lo cual, la primer componente del vector gradiente queda así y la segunda queda 2 por y. Si acá, bueno, podemos simplificar este 2 y este 2, este 2 y este 2. Entonces nos queda, puedo poner la x acá para escribirlo más bonito. Entonces me queda x sobre toda esta raíz e y sobre toda esta raíz. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Las evaluamos en el punto. Perfecto. Seguimos la receta que con tanto amor escribimos. Ya tenemos el gradiente. Fíjense que esto ya es como veíamos antes, ¿no? Esto es un campo vectorial. Esto. Bueno, acá. A ver. Acá en todos lados le puse x0 y 0 y acá allá le puse x y. Le voy a poner x e y para que quede todo bien. Pero bueno, fíjense que es un campo vectorial, o sea, esto, a cada x y a cada y del dominio del campo escalar, lo que le va a asignar es un vector, donde cuando yo reemplace las x y las y obtengo número y número. Bien, entonces hay que evaluarlo en el 3, 4. ¿Cuánto nos da eso? Escribimos todo. Fíjense que el denominador me queda 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. El denominador queda a raíz de 25. O sea que el denominador queda 5 en ambos casos. El C2 está de más ahí. Entonces me va a quedar x, que es 3, sobre 5, e y, que es 4, también sobre 5. Y acá entonces tenemos el vector gradiente en el punto 3, 4. Vale 3 quintos y 4 quintos. Bien, entonces esto sería como el primer paso de los que anotamos acá. Sería el segundo paso. Y ahora, entonces, ya tenemos el gradiente de f en x0 y 0. Ahora nos queda hallar el versor asociado a b. ¿Se acuerdan cómo se halla un versor asociado? El vector sobre el módulo del propio vector. Perfecto. El versor asociado. Voy a poner los vectores en negrita para ponerles la flechita arriba. Bien. Lo hallamos como el vector sobre el módulo del vector. ¿Sí? O sea, acá lo que obteníamos... digamos, esto era como multiplicar al vector b por 1 sobre el módulo. Entonces, como multiplicamos por un número, me quedaba un vector paralelo, que es lo que necesitábamos. Nos quedaba del mismo sentido, porque el número 1 sobre el módulo de b es positivo. Y el módulo del nuevo vector era el módulo de b sobre el módulo de b, o sea que me daba 1.
Bien. Entonces. El módulo de B, en este caso, lo dijimos recién cuánto valía. O sea, porque, bueno, no lo dijimos, pero es la misma cuenta que está acá abajo, porque es la raíz de la primera componente, 3 al cuadrado, más el menos 4 al cuadrado. Entonces el módulo de B me queda raíz de 9 más raíz de 25 y me da 5. Muy lenta el PowerPoint, no sé por qué. Entonces, el versor asociado que necesitamos de módulo 1 va a ser el vector B, y de componentes 3 menos 4. Acá sí, lo voy a escribir así mejor, en vez de dividir por el módulo, voy a multiplicar por 1 sobre el módulo de B, o sea, por 1 sobre 5. Y parecería que acá lo que tenemos que hacer es multiplicar, me pasé, cada una de las componentes del vector B por un quinto, y ahí hallamos el versor asociado. Entonces me va a quedar 3 quintos y menos 4 quintos. Bien, acá el gradiente de F y el versor asociado quedaron como expresiones muy similares, pero es mera casualidad, ¿sí? No hay ningún motivo. Eso les pueden quedar cosas totalmente disímiles desde ya. Juanpi, Sí, claro. ¿cómo te das cuenta qué ecuación tenés que usar para sacar el módulo del vector? No, o sea, si vos tenés las componentes, a ver, si vos tenés un vector cualquiera dado por componentes, esto vale siempre, ¿eh? Es el vector, o sea, acá cuando digo el vector, es el vector con sus componentes, ¿no? Yo después acá reemplacé el vector B por el 3 menos 4. Y eso lo dividí por el módulo de B, que era 5. Claro, pero yo te preguntaba para cuando sacamos 5. Viste que usamos la raíz y pusimos el 3 al cuadrado. Sí. O sea, ¿cómo te das cuenta que tienes que usar esa raíz? ¿Entendés? Ah, ok. No, eso es también, es una formulita para sacar el módulo de un vector, que es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Ah, porque yo lo relacioné con. Viste que arriba el cálculo nos quedó 1 sobre y está la raíz. Esa. Acá arriba. Claro, bueno, X. No. Como que lo relacioné con eso y se me hizo. Claro. No, es de casualidad que justo, o sea, justo o sea, si X e Y fueran las componentes de un vector, como justo esta ley que te queda acá es la misma forma para sacar el módulo, pero no, es casualidad. O sea, sí es casualidad. O sea, acá lo que hicimos fue hacer las derivadas parciales que quedaron así, y después evaluamos en el 3,4, y después aparte sacamos el módulo del vector que se hace así porque es la fórmula para hacer módulos de vectores. De hecho, ¿cómo? El un quinto viene del 5 que sacamos antes, entonces. Sí, yo en realidad, de hecho, lo voy a escribir directamente así acá para no generar confusiones. Por ahí, como esto es una cuestión, como está escrito lo van a ver también, pero como la operación que matemáticamente se define con los vectores es el producto por un número y no el cociente, entonces esta es como una manera más linda de escribirlo. Acá se ve claro que lo que hago es, o sea, el módulo del vector es un número, entonces 1 sobre el módulo de B es un número. Entonces acá se ve claro que la operación que hago es multiplicar a mi vector B por este número.
que acá terminó siendo 1/5. Ahora lo veo. Buenísimo. Si siguen quedando dudas o lo que sea, me dicen. Y un comentario. Lo del módulo del vector es algo muy sencillo de deducir. O sea, si yo acá tengo este vector, que es el vector 3 menos 4, básicamente el módulo es la longitud, o sea, es la longitud del vector. Entonces, si yo esto lo pienso con Pitágoras, sale muy sencillo. ¿Sí? Es como que esta sería como la hipotenusa. Mis catetos valdrían, este valdría 4 y este valdría 3. Entonces el módulo del vector me queda la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Como independientemente de, o sea, si las componentes son positivas o negativas, después me queda el cuadrado, directamente lo definimos como la suma de las componentes del vector al cuadrado. Total, fíjense que acá, cuando hago menos 4 al cuadrado, me da 16. Es lo mismo que haga menos 4 o 4 al cuadrado. Entonces eso, con un poco de Pitágoras se puede ver fácil que el módulo de cualquier vector se puede calcular así. Y no tiene nada que ver con lo anterior. Bueno, entonces, fíjense cómo nos queda esto finalmente. Acá vamos a tener la derivada direccional en dirección y sentido de el vector B, el campo escalar F, en el punto 3 menos 4. Y eso nos va a quedar el gradiente del campo en 3 menos 4, que ya lo calculamos antes y daba 3 quintos, 4 quintos. Y por ahí, ya que es todo tan... son números tan parecidos, vamos a ponerle colorcitos para diferenciarlos. Le pongo verde al gradiente, me queda entonces las componentes de gradiente, producto escalar, las componentes del versor. Bien, y entonces ahora sí ya resolvemos el producto escalar, ¿sí? Primer componente por primer componente, o sea, 3 quintos por 3 quintos, más segunda componente por segunda componente, 4 quintos por menos 4 quintos. Les da, el denominador les da 25, les queda 3 por 3, 9, 9 menos 16, menos 7 en el numerador, 25 en el denominador. Y hemos hallado entonces la derivada direccional pedida. Bueno, ¿qué les pareció? Muy bien. ¿Son varios pasos? Sí, lo son. Ellos no tienen que aprendérselos de memoria, se los pueden tener ahí a mano, tienen que hacer, si tienen que tener así idea de cómo hacer cada paso. Eso sí.
Está. Bien, de esto también tienen que ponerse a practicar y hacer un par. No queda otra. Bueno, ahora en el B, o sea, todos los del 14 son similares. Del B quería ver, aunque sea, charlarlo, cómo encararlo. Quizás no terminarlo como para eso, para poder ver otras cositas. De las múltiples formas que tienen para dar la dirección y sentido en la cual derivan, recién le hicimos dando directamente el vector y tuvimos que encontrar el versor asociado. Y en el ítem B, fíjense que lo que les da es el campo escalar, como antes, el punto, como antes, y ahora la dirección y sentido les dice que forma un ángulo de pi sobre 3 radianes con el semieje X positivo. Y entonces, acá hay algo que esto vale siempre. Quizás no vimos en tanta profundidad trigonometría este año. Muy bien. Pero si ustedes tienen, o sea, si ustedes le dan el ángulo que forma la dirección con el semieje positivo de las X, que en este caso, digamos, o sea, podría ser un ángulo de cualquier valor, podría ser agudo o no. Por ejemplo, yo podría tener, podría querer derivar en la dirección de esta recta, o sea, hacia allá, y podría marcar este ángulo en el semieje positivo de las X, ¿sí? Que va a ser un ángulo de entre 3 medios pi, que sería 3 cuartos de giro, y 2 pi radianes. O sea, va a ser un ángulo que va a estar entre 3 medios pi y 2 pi. Si yo trabajo con el ángulo el que empieza en el semieje X positivo, va en sentido antihorario y termina acá, tengo una manera muy sencilla de hallar el versor asociado. O sea, perdón, el versor asociado no. De hallar el versor que necesito para derivar. O sea, se cumple que si yo acá marco, digamos, un vector, y este vector es un vector que tiene igual dirección y sentido, y tiene módulo 1, se cumple que sus componentes las puedo calcular como coseno del ángulo y seno del ángulo. Así de sencillo. Lo que sí necesito es que el ángulo sea con el semieje X positivo. Entonces hay veces que lo tengo que calcular. Bien, ahora, esto. Si sabiendo eso, o sea, si yo tengo ese ángulo, el versor asociado directamente lo puedo hallar así. Entonces, fíjense que todo lo que hicimos antes, los pasos 1 y 2 son los mismos, o sea, hallar las derivadas parciales del campo, evaluar el gradiente en el punto que corresponda, mientras que el ítem 3, hallar el versor asociado, ya o el versor en cuya dirección vamos a derivar, eso ya lo tendríamos, porque el versor, que llamamos 0, lo podemos calcular sencillamente acá como coseno de pi sobre 3 y seno de pi sobre 3. Bien, acuérdense siempre si usan la calculadora para trabajar con esto, acuérdense siempre que la calculadora tiene que estar en radianes, porque estos son ángulos que están en radianes. Si no, les da cualquier cosa.
Bien, entonces, cuestión que, fíjense que el versor ya lo tenemos. Entonces, para hallar la derivada direccional que les pide, tienen que hallar el gradiente de W, evaluarlo en el punto pi sobre 2 y pi, y después hacer el producto escalar con este versor. ¿Cuánto les da cada uno de estos componentes si la resuelven? El coseno me dio 0,5. Perfecto. El coseno de pi sobre 3 y el seno de pi sobre 6 dan 0,5 exacto. ¿Y el seno? El otro me dio 0,9. O sea, 0,86, pero... Bien, 0,86. Y que, sí, según qué calculadora usen, Ahí apreté y... te da- ¿Puede ser 51? Bien, 50. No, pará. No, 51. O sea, ahí lo que hiciste fue pasar a grados el resultado del seno de pi sobre 3. No, da 0,86, aproximado, ¿sí? 88 me dijiste, 88. No me No, acuerdo. 86. Bien, perfecto. Sí, entonces, más allá de que pueden trabajar con estos valores directamente, sin aproximarlos, pero si quieren saber más o menos cuánto vale cada una de esas cosas, ¿sí? 0,5 y 0,86. Esto, si hacen primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado y hacen la raíz, les va a dar 1 de módulo. Bueno, punto. O sea, ahora vamos a hacer igual otro caso más en el que vamos a resolver otra derivada direccional, así que esta les queda de tarea. Hallar el vector gradiente, hallar el producto escalar y ver cuánto les da la cuenta. Bien, ¿de esto alguna duda? No sé si lo del ángulo se comprendió bien. ¿Cómo haríamos para que nos quede un número? ¿A dónde? O sea, el versor que estamos sacando. ¿No nos da un número? ¿Un único número? Ese es el módulo. No, sí, tenés razón, Perdón. Claro, o sea, la gracia acá lo podemos verificar, ¿no? Acá, si lo hacemos con estos valores, 0,5, ya, no sé, acá, 0,5 y 0,86, estamos aproximando, no va a dar exactamente 1, pero si lo hacen con los valores exactos, ya esto es un versor, o sea, ya tiene módulo 1, entonces no hay que hacer ninguna cuenta adicional. Fíjense, si hago 0,5 por 0,5, o sea, 0,5 al cuadrado, y le sumo 0,86 por 0,86, me da 0,99. Les repito, no da exactamente 1 porque acá hicimos una aproximación. Pero, eso sí, trabajan con el ángulo, no van a necesitar, o sea, ya está, ya hayan el versor. No tienen que hacer el versor asociado porque ya eso tiene módulo 1. Lo que sí, lo único importante acá es esto, que ese ángulo, para que esto valga, tiene que ser el ángulo en posición estándar. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, hay veces que van a tener que hacer como un pequeño trabajito para obtenerlo, ¿sí? Si, por ejemplo, les doy así como un ejemplo para hacer una idea a qué me refiero con esto de tener que hacer algún trabajito. No es no un trabajito, no una macumba ni nada por el estilo, sino si, por ejemplo, supónganse que nos dan esta información. Nos dicen que queremos derivar en esta dirección y sentido, de lo que marqué, y tenemos ese ángulo azul que es de pi sobre 3, de pi sobre 3. Ahora, si yo quiero usar la formulita de recién, lo que yo tengo que usar no es este pi sobre 3, sino el ángulo con el semieje x positivo. Entonces tendré que hacer las cuentas para ver cuánto vale ese ángulo. ¿Sí? Entonces, el ángulo va a ser ese pi sobre 3
Ahora lo podría pensar como el ángulo desde un inicio hasta el semieje y negativo, que eso es 3 medios pi. Y a eso sumarle ese pi sobre 3 que ven en la que tenemos entre el semieje y negativo y hasta donde tengo que llevar. Bueno, esto de trabajar así con los ángulos y de hallar el ángulo que necesitan y demás, es algo que en física lo hacen bastante, así que quizás estén más o menos familiarizados con eso, quizás sea algo que odien, pero, o no sé. Pero bueno, eso. Una vez que tienen ya ese ángulo, ya sea que se los den directamente o que lo puedan hallar fácilmente, después la formulita coseno del ángulo, seno del ángulo, ya les da el versor que ustedes necesitan. Bueno. Y vamos con lo último. Que es el 15. Con el 15 vamos a trabajar con el primer ítem hoy y la semana que viene con el resto. Bien, fíjense que lo que les pide ahora, en el anterior, lo que nos pedía la actividad directamente era hallar la derivada direccional. En un punto, dirección y sentido. Ahora, acá lo que pregunta en la actividad es si el campo crece o decrece en el punto, dirección y sentidos indicados. O sea, yo estoy en un punto del campo escalar, del dominio, tengo una cierta imagen, y la pregunta es si moviéndome sobre el dominio en la dirección y sentido de este vector, si mis imágenes aumentan o disminuyen. Bien, entonces, algo que vieron que de la derivada tenemos dos interpretaciones, que es la física y la geométrica. Con la interpretación física estuvimos trabajando como razón de cambio. Con la interpretación geométrica no. Eso les queda más que nada con lo que estuvieron viendo en teoría. Pero sí me interesa, aunque sea nombrarla, para relacionarla con lo que estamos haciendo ahora. Que en realidad es les diría, para lo que más nos interesa. Muy brevemente. Esto es un breve repaso. La interpretación geométrica de la derivada tiene que ver también con la pendiente de una recta tangente. Y la idea es la siguiente. Si yo acá quiero derivar y estoy trabajando en el punto P. P asterisquito. Bien. Entonces me muevo en dirección y sentido de este vector U. Entonces, geométricamente, lo que yo puedo pensar es que a la gráfica, a la superficie de mi campo escalar, la interseco con un plano que es un plano vertical, o sea, es perpendicular al piso, digamos, y contiene o sea, pasa por el punto P y va en dirección y sentido del vector U. Entonces, cuando interseco mi superficie con este plano vertical, me va a quedar una curva, ¿sí? Que es esta que está acá. Es como similar a las trazas, solamente que en las trazas, ¿se acuerdan que las intersecciones tenían que ser con planos coordenados o paralelos a los planos coordenados? Acá es un plano que no es paralelo a ningún plano coordenado. Pero igual me queda una pseudo traza. O sea, una curva de intersección entre la superficie y el plano. Entonces, en esa curva yo puedo marcar la recta tangente a esa curva y que pasa por el punto de la superficie, que la obtengo como imagen en el punto P asterisquito del dominio. Y imagínense que esta curva es una curva plana, o sea, está contenida en un plano. Entonces, en esa curva está contenida en ese plano, si yo tengo un punto, voy a poder trazar una única recta tangente. Entonces, la interpretación geométrica de las derivadas direccionales es como la pendiente de esa recta tangente. Si yo derivo, o sea, si
quisiera derivar en dirección y sentido de otro versor, me quedaría un plano con una orientación distinta, me quedaría otra curva de intersección, me quedaría otra recta tangente y otra pendiente. Bien, ¿para qué me interesa que refresquemos la interpretación geométrica? Para ver esta cuestión del crecimiento y el decrecimiento del campo. Fíjense que acá, viéndolo gráficamente, vemos que cuando yo me muevo desde el punto P en dirección y sentido del vector U, o sea, como hacia abajo y a la derecha, digamos, o sea, la pendiente de esta recta va a ser negativa, porque a medida que me muevo en dirección y sentido de U, las imágenes correspondientes a la recta van a disminuir. Entonces, la derivada parcial va a ser negativa, porque la pendiente de esta recta es negativa. Y fíjense que si las imágenes sobre la recta decrecen, las imágenes sobre el campo escalar, de la superficie del campo escalar, también van a decrecer. Por lo menos muy cerquita del punto P. ¿Sí? Porque cuanto más me acerco al punto P, más se parece esta curva a la recta. Entonces, lo que me interesa es que puedan ver esto, ¿no? Como a partir de pensar en la derivada direccional como la pendiente de una recta tangente, eso me sirve para ver que cerquita del punto, el campo se va a comportar como la recta. Entonces, si la recta está decreciendo, o sea, si las imágenes sobre la recta están decreciendo, las imágenes sobre el campo están decreciendo. Si las imágenes sobre la recta están creciendo, las imágenes sobre el campo también. Y eso está resumido acá. Entonces, si la derivada direccional en dirección y sentido de un vector U del campo escalar F en el punto x0 y 0 es positiva, la pendiente de la recta tangente va a ser positiva, o sea que las imágenes sobre la recta van a aumentar al desplazarnos en la dirección y sentido del vector U, y por lo tanto va a pasar lo mismo con el campo. O sea, las imágenes del campo van a aumentar en esa dirección y sentido, y entonces el campo escalar crecerá en dirección y sentido del vector U. Y lo contrario, si la derivada es negativa. La pendiente de la recta tangente va a ser negativa, o sea, las imágenes van a disminuir, y lo mismo va a pasar con el campo escalar. Bien, esto se ve. Más o menos. Sí, es como una derivada, o sea, como una regla tangente normal, supongo. Sí, hermoso. Sí, lo que se agrega acá, además de las infinitas direcciones, es que también se incorpora el sentido. Eso por ahí es algo que está bueno tenerlo en cuenta, por ahí se lo pasamos por alto. Porque, digamos, en derivadas de funciones escalares teníamos una sola dirección y a la vez teníamos un solo sentido. O sea, porque considerábamos que nos movíamos siempre, o sea, siempre considerábamos que el incremento del delta x, si era positivo, lo consideramos como que íbamos para la derecha. Mientras que acá, como derivamos en dirección y sentido de un vector, estamos indicando tanto la dirección como el sentido. O sea, acá como es el vector u, yo voy a considerar mis incrementos hacia abajo y la derecha como positivos. Pero si considerara un vector u que fuera para el otro lado, mis incrementos serían positivos hacia el otro lado. Entonces fíjense que en dirección y sentido de u, en esta gráfica, la derivada direccional me va a dar negativa, viendo, ¿no?, que la recta va como, sus imágenes van decreciendo en dirección y sentido de u. Pero si tomara en dirección y sentido del vector opuesto, me quedarían positivas, porque las imágenes irían creciendo. Por eso está bueno tener en claro eso, que el resultado de la derivada direccional me dice si crezco o decrezco desde el punto, yendo en dirección y sentido del vector que esté usando. Bueno, cuestión
que esto en realidad es lo nuevo, porque teniendo en cuenta todo esto, fíjense, el 15A pregunta, indicar si el campo dado crece o decrece a partir del punto, dirección y sentido indicados. Entonces, tenemos el campo, tenemos el punto, tenemos el vector. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, básicamente? Calcular la derivada direccional. Claro, o sea, bien, lo primero que habría que hacer es todos esos pasos que hicimos antes de hallar la derivada direccional, que eso no es algo, no sé qué opinan ustedes, para mí no es algo que tiene demasiado sentido que yo les haga como 2 o 3 o 4 casos, porque son cosas que o sea, ya la manera de hacerlo lo tienen también resoluciones hechas, y lo que necesitan acá es ponerse a hacerlas ustedes, eso desde ya. Entonces, toda la primera parte es calcular la derivada direccional, que me va a dar como resultado un número. Entonces, y con ese número, una vez que llegamos a calcular el número, tenemos que ver que, o sea, si esa derivada direccional es mayor que 0, entonces el campo va a crecer desde el punto 6 menos 2 y en dirección y sentido de este vector u, las imágenes crecerían. Mientras que si la derivada direccional es menor que 0, el campo va a decrecer. Pero bueno, o sea, no es necesario que hagamos todo el cálculo para llegar al número para determinar esto, ¿no? Lo que me interesa es que tengan en claro esto, cómo el resultado de la derivada direccional la pueden interpretar de esta manera. Pero estamos como en 1:30. Bien. Entonces, el A, el I, o sea, el 15A y I, también se los voy a dejar para que lo hagan, con todo esto ya charlado. Fíjense, quiero charlar una última cosita. Bueno, el I lo pueden hacer. Vean el I. Tenemos que ver si el campo crece o decrece. Tenemos este campo, E a la de X más Y, este punto, y la dirección es la del semieje positivo de las abscisas. ¿Quién sería acá el versor con el que tenemos que trabajar? Versor canónico I. Bien, el versor I, ¿sí? Porque, o sea, vamos a derivar específicamente hacia allá, entonces va a ser un versor 1 en X, 0 en Y. Entonces, ¿cómo hacemos este caso? ¿Cómo lo harían? Usando ángulos. O sea, ¿lo pueden hacer usando ángulos? Sí, el ángulo valdría 0. Claro. ¿Sí? Bien. Pero lo que voy es, lo que estamos queriendo hacer es hacer la derivada direccional en dirección y sentido del versor I. Entonces, Usar la parcial. exacto, o sea, no va a haber ningún problema en el sentido de que no les va a dar mal el resultado si usan esta formulita, usando acá el versor I, pero básicamente me perdí con lo que iba a decir. Ah, sí, básicamente con lo que charlamos antes, la derivada direccional en dirección y sentido del versor I o del versor J, lo que nos quedaba era directamente la derivada parcial. Entonces, digamos, no es necesario, o sea, si se dan cuenta de eso,
directamente pueden calcular la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Y eso es mucho más sencillo. De hecho, fíjense, si se acuerdan acá, en la forma de cálculo, mi versor y, la particularidad que tendría es que la primera componente vale 1 y la segunda componente vale 0. Entonces, si hacen el gradiente y todo, después se van a encontrar con que la derivada con respecto a y que calcularon no les va a servir para nada porque se les va a ir. Y esto les va a valer 1, entonces le va a quedar únicamente la derivada parcial con respecto a x. O sea que si se dan cuenta de eso, pueden de entrada ya calcular la derivada parcial con respecto a x y ser felices. Bien. Bueno, entonces esto sería ya todo por hoy.